favor la médula espinal? Justamente eso quería mostrar. ¿Se acuerdan que les comentaba que la médula espinal es una estructura que recorre toda la columna, ¿cierto? Aquí también la médula espinal, en fibra de vidrio. La médula espinal y aquí está la llamada cola de caballo, ¿no? Así se divide la médula espinal, no es vertical como todo. Ahora, si ustedes observan un poquito, cuando vamos siguiendo el recorrido de la médula espinal, observamos que hay raíces nerviosas que están saliendo de ella, ¿cierto? Del lado derecho y del lado izquierdo. No sé si logran notar, ¿no? Hay raíces nerviosas anteriores, raíces nerviosas posteriores. De estas raíces nerviosas nacen los famosos plexos, plexo cervical, plexo braquial, que seguramente el doctor ya se lo ha mencionado alguna vez, o quizás también ya lo ha avanzado, pero obviamente de forma teórica. Y de aquí nacen los nervios, las raíces nerviosas de los diferentes plexos. A nivel cervical, dorsal, lumbar y sacrococcígeo forman plexos. Los plexos vienen a ser las anastomosis de diferentes nervios, ¿no? En este caso se denomina plexo nervioso. Famosa cola de caballo, L3, L4, comienza a ramificarse, ¿no? La famosa médula, o la llamada médula espinal. Justamente es de un plexo que vamos a hablar el día de hoy, que es el plexo cervical, ¿okay? Pero para eso primero tenemos que hablar de dos músculos que son fundamentales para este caso, que son el músculo esternocleidomastoideo y el músculo platísima o músculo cutáneo del cuello, ¿okay? Si se levantan un poquito, vamos para que podamos avanzar estos dos músculos y el plexo cervical. Muy bien. ¿Están mis gafas por ahí? Bueno, pinza anatómica, pinza diente anatómica. Cuando hablamos de plexo cervical se nos hace indispensable hablar primero de dos músculos de la región del cuello. El músculo platisma o músculo cutáneo del cuello, que es este de acá, que ya lo mencionábamos justamente en triángulos musculares del cuello, y otro que también mencionábamos, que era el esternocleidomastoideo, ¿cierto? Cuando hablamos de un músculo, pues seguimos la misma regla de siempre, ¿no? Inserción inicial, inserción final, relaciones, inervación, irrigación y acción. En el caso del músculo platisma o músculo cutáneo del cuello, es un músculo bastante superficial. Este músculo tiene como inserción inicial la región acromial, supraacromial, borde superior de la clavícula. Si pueden observar, vamos a ver más o menos su ubicación. Región acromial del acromio, miembro superior. ¿Qué es la acromio? Perdón, es una porción de la escápula, la región acromial. Es una porción de la escápula. Entonces, una región supraacromial, una región supraclavicular, por el que sigue el borde superior de la clavícula. Desde ese punto, el músculo, a manera de una especie de banda, una especie de banda elástica, se dirige hacia arriba y va a cubrir toda la región anterolateral del cuello como tal. Obviamente aquí el desgaste ha hecho que ya parte del músculo ya no aparezca por aquí, por la región de la mandíbula inferior, perdón, del hueso mandibular. Tiene como inserción final entonces la región del borde inferior de la mandíbula, todo el borde inferior de la mandíbula, y sus fibras se confunden con los tegumentos de la región de la cara. ¿Okay? Es un músculo que va entonces de región supraacromial, región supraclavicular, y se extiende por toda la región anterolateral del cuello, cubriendo los llamados triángulos, cuadriláteros y demás, y llega al borde inferior de la mandíbula y se confunde con los tegumentos de la cara, ¿no? O la piel de la región facial. Es un músculo bastante importante, sí, ¿no? Es un músculo que me sirve como techo de los cuadriláteros y de los triángulos de cuello. En el aspecto de sus relaciones, pues son fáciles, ¿no? Por la parte superior está relacionada con la piel, ¿no? Es un músculo bastante superficial. Y por la parte posterior, pues también es fácil darse cuenta con quién se va a relacionar. Tenemos con el músculo esternocleidomastoideo y sirve como techo de los triángulos musculares del cuello. El músculo
platisma o músculo cutáneo del cuello está inervado por el nervio facial. ¿Okay? Está inervado por el facial, nervio facial como tal, y también va a estar irrigado por una rama de la arteria facial. ¿Okay? Por ramas de la arteria facial. Nervio facial, al craneal número 7. Arteria facial es rama colateral de la arteria carótida externa, ¿no? En lo que respecta a su acción, la acción del músculo platisma es una acción bastante peculiar. Hemos hablado de músculos que son depresores de la región labial, ¿cierto? Como por ejemplo el borla del mentón, el triangular del mentón, el cuadrado del mentón, que son músculos que deprimen el labio superior, ¿cierto? Deprimen, lo llevan hacia abajo. El músculo platisma o músculo cutáneo del cuello, cuya inserción es a nivel supracromial, supraclavicular y terminando en la región de los tegumentos, es también llamado el músculo de la tristeza. ¿Sí? El músculo de la tristeza. Porque cuando este músculo se contrae, nosotros podemos apreciar la contracción de este músculo. Alex, a ver, estira, mírame a mí, haz este gesto con tu boca. Más pronunciado. No se nota mucho esa nariz. Mucho. Ven aquí, tambo. El tambo se va a notar mejor. Quiero que observen cómo se contrae el platismo. ¿Haz? Te va a desmayar. A ver, no sé si en mí logran ver. A ver, voy a hacer ese gesto. Haz este gesto, mira. Con fuerza. Más fuerte. Todo eso que se está contrayendo es el músculo platismo. Descansa. Otra vez. Ahora hazlo estirando el cuello. Toda esta contracción es el músculo platisma. Cuando el músculo platisma se contrae, deprime el labio. Es una expresión de tristeza, pero una tristeza exagerada, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, un payaso, ¿no? Un payaso cuando deprime los labios para expresar una tristeza, ¿no? Algo que le molesta, algo que le duele. Esa es la acción del músculo platisma, ¿no? Es un músculo que contrae la región del cuello, contrae la región muscular del cuello, la deprime, la región del cuello como tal. Es un músculo bastante importante, bastante peculiar. Otro músculo que es importantísimo en el cuello, quizás el más importante de todos, en la región anterolateral, es este de acá. El músculo esternocleidomastoideo, ¿no? El músculo esternocleidomastoideo es un músculo que tiene una triple inserción. ¿Okay? Nace a través de dos fascículos. Un fascículo externo-mastoideo, que es este de acá. Aquí incluso hemos separado los fascículos. Externo-mastoideo. Y un fascículo cleido o clavículo mastoideo. ¿Okay? Un fascículo externo-mastoideo y un fascículo clavículo mastoideo. El fascículo externo-mastoideo nace en la cara anterior del esternón, del cuerpo del esternón, el manubrio esternal, mientras que el fascículo clavicular lo hace del extremo, el extremo external de la clavícula, justo donde la clavícula se articula con el esternón. Aquí podemos ver los dos fascículos en su nacimiento, fascículo clavicular y fascículo external no son lo mismo. ¿Okay? Ambos fascículos, si seguimos su trayecto, si seguimos el trayecto del fascículo, podemos observar que no están completamente unidos, sino que están separados por una pequeña fibra o este ligamento. Es un ligamento. Es decir, que yo podría
Yo podría, no lo hago porque simplemente no es la forma de estudiarlo, pero yo podría separar ambos fascículos. Podría separar el fascículo clavicular y podría separar el fascículo external. Uy, ¿qué pasó? ¿Estás con sueño? ¿Te cansaste? ¿Te sientes mal? A ver, voy a lavarte la carita, a ver cómo harlo. Claro. Despierta, despierta. Entonces, el fascículo external y el fascículo clavicular. Ambos fascículos se dirigen de forma anterolateral y van a terminar con una inserción muy fuerte. ¿En dónde? En la apófisis mastoides. Por eso se llama esternocleidomastoide, ¿no? El músculo esternocleidomastoideo, desde su nacimiento hasta su inserción final en la apófisis mastoides, ambos fascículos terminan también de forma independiente en la apófisis mastoides. También lo hacen de forma independiente, pero como están pegados por un ligamento en común, por eso se llama músculo esternocleidomastoideo. Ahora, en el caso de sus relaciones, el músculo esternocleidomastoideo tiene relaciones de mucha importancia, ¿no? Podemos mencionarlas por orden. Primero, es un músculo centinela. ¿Centinela de quién? Del paquete neurovascular del cuello. ¿Por qué? No lo protege, lo cubre, ¿no? Es el músculo centinela del paquete neurovascular del cuello. Porque si yo retiro el esternocleidomastoideo, por debajo me encuentro justamente con el paquete neurovascular del cuello, que está formado por yugular interna, nervio vago y la carótida común, sea derecha o sea izquierda, ¿no? Primer punto de importancia y quizás uno de los que más se consulta. ¿Cuál es el músculo centinela del paquete neurovascular del cuello? El esternocleidomastoideo. ¿Ok? Primer punto de importancia. Segundo punto de importancia. Está cubierto por el músculo platisma, ¿no? A excepción de sus fascículos iniciales, es decir, a excepción de su fascículo clavicular y su fascículo external, el resto del músculo esternocleidomastoideo está cubierto por el platismo, ¿no? Está por debajo del músculo platismo o músculo cutáneo del cuello. Tercer punto de importancia. Es un músculo centinela del paquete neurovascular, pero también está cabalgado por la vena yugular externa. Está cabalgado o, en su defecto, la vena yugular externa pasa por encima del músculo esternocleidomastoideo. De esta forma. La vena yugular externa es la encargada de drenar todo el contenido sanguíneo proveniente de la cara, ¿ok? Proveniente de la región facial. Es importante también destacar el siguiente aspecto. La vena yugular externa se forma por la anastomosis de dos venas a nivel de la glándula parótida. En lo más profundo de la glándula parótida, en la parte más profunda de la propia glándula, se anastomosan dos venas, la retroauricular, vena retroauricular, y la vena mastoidea. Ambas se anastomosan y forman una vena en común, que es la vena yugular externa, esta de acá. Y esta vena yugular externa que hace anastomosis en lo más profundo de la glándula parótida, baja, desciende, pasa por encima de la cara anterior del esternocleidomastoideo y va a drenar su contenido en la vena yugular interna. Luego la yugular interna hace anastomosis con la subclavia y forman la cava superior. ¿Qué significa anastomosis? ¿Perdón? ¿Qué significa anastomosis? Es la unión de dos vasos venosos arteriales. ¿Ya? Entonces, importante, la vena yugular externa se forma por la anastomosis de dos venas a nivel de la glándula parótida, la retromastoidea y la vena auricular. ¿Okay? Y forma la vena yugular externa, que se relaciona con el músculo esternocleidomastoideo por su cara anterior. ¿Okay?
Entonces hemos visto dos puntos de importancia. Primero, que es músculo centinela del paquete neurovascular. Segundo, que está relacionado con el músculo cutáneo del cuello. Y tercero, que es cabalgado por la vena yugular externa. Otro aspecto de importancia del músculo esternocleidomastoideo: sirve como límite del plexo cervical. Es un músculo que sirve como límite, sobre todo para las ramas superficiales del plexo cervical, ¿no? Que son 4, que ya vamos a ver dentro de un momento, ¿ok? Como límite para las ramas superficiales del plexo nervioso cervical, ¿ok? Y obviamente un quinto punto de importancia sería que es el músculo que me divide el cuello en triángulos, ¿no? En triángulos y también en cuadriláteros. Un cuadrilátero principal, 2 triángulos principales y 6 subtriángulos secundarios, ¿cierto? Que ya hemos aprendido en esta clase. La inervación del músculo esternocleidomastoideo está justamente dada por el plexo cervical. Ramas profundas del plexo cervical dan inervación motora a el músculo esternocleidomastoideo. Ojo, motora. Porque sensitiva es doble, por el plexo cervical superficial y por el nervio facial. ¿Ok? Tiene doble inervación sensitiva: plexo cervical superficial y nervio facial. Inervación motora: plexo cervical profundo. Una de sus ramas justamente está destinada para el músculo esternocleidomastoideo. ¿Ok? En el caso de la irrigación, el músculo esternocleidomastoideo está irrigado por una rama de la arteria carótida externa, ¿no? ¿Cuáles son las ramas colaterales de la carótida externa? Facial, lingual, Tiroidea superior, lingual, facial, occipital, cervical transversa y faringe ascendente, ¿no? Nuevamente, tiroidea superior, lingual, facial, occipital, faringe ascendente y cervical transversa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, de estas 6 ramas, una de ellas va a irrigar al esternocleidomastoideo. ¿Cuál es? Porque me imagino que ya lo han avanzado a tal altura del ¿no? Tiroidea superior, lingual, perdón, cervical transversa. La arteria cervical transversa da una rama para el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y obviamente esta arteria es rama de la carótida externa, rama colateral, porque la única rama terminal de la carótida externa es la maxilar interna. No, la maxilar interna. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la acción del músculo esternocleidomastoideo? Bueno, su acción es bastante diversa, bastante variada, ¿no? Como primera acción podemos decir que es un músculo que permite movimientos laterales del cuello, ¿cierto? Permite movimientos laterales del cuello, de derecha a izquierda. Otro aspecto importante, otra acción del músculo esternocleidomastoideo, es que permite movimientos de elevación y descenso de la cabeza. Elevación y descenso de la cabeza. Otro aspecto importante, otra función del músculo esternocleidomastoideo, otra acción son movimientos de tipo rotativo, ¿no? Movimientos de tipo rotativo. Todos estos movimientos obviamente también están dados por la unión o la articulación del atlas con el axis, ¿no? Del atlas con el axis, mediante la apófisis odontoides. ¿Ya? ¿Se siente mejor? Muy bien. El atlas con el axis a través de la apófisis odontoides. Sí. Entonces el músculo esternocleidomastoideo es un músculo que lo estamos observando aquí de forma clara, concisa. Por la parte posterior, se me olvidaba, por la parte posterior también el músculo esternocleidomastoideo guarda relación con este músculo, que es el vientre superior del músculo homotiroideo, que justamente me limita los triángulos, ¿cierto?
me sirve como límite para los triángulos carotidio, carotidio inferior muscular, triángulo supraclavicular y triángulo occipital comunal. Muy bien. Ahora, tanto el músculo platísima como el músculo esternocleidomastoideo entran en relación con los plexos nerviosos. En este caso, el plexo cervical. Plexo cervical. ¿Qué es un plexo? ¿Qué es un plexo, queridos compañeros? Porque me imagino que ya han avanzado plexos, ¿cierto? ¿Qué es un plexo? ¿Qué es un plexo? Para reforzar varios huesos al soporte. Como hay muchas costillas, hay un pecho ahí que mantiene la postura. No, esos son cartílagos. ¿Qué es un plexo? Mucho de agua. Plexo. Muy bien. Para eso tenemos que recordar columna vertebral y médula espinal. La columna vertebral está representada por un número de entre 33 a 34 vértebras, ¿cierto? Cada región está dividida por nombres: región cervical, región dorsal, región lumbar y región sacral. Oxígeno. Por los agujeros vertebrales recorre la médula espinal hasta aproximadamente L3, L4, donde se ramifica en la llamada cola de caballo, ¿no? Hasta aquí estamos bien. Ahora, la interposición de una vértebra con otra, como podemos ver acá, la interposición de una vértebra sobre otra, es decir, que, por ejemplo, una cervical sobre otra cervical, y esta cervical sobre otra cervical, y así sucesivamente, me forman los llamados agujeros de conjunción, ¿cierto? ¿Qué eran los agujeros de conjunción? Eran los espacios anatómicos que quedaban entre vértebra y vértebra, ¿no? ¿No? Entre vértebra y vértebra, obviamente aquí tenemos el disco intervertebral, ¿cierto? Entre vértebra y vértebra me quedaba un espacio anatómico, que era el llamado agujero de conjunción, ¿no? Que este agujero de conjunción permitía la salida de los nervios de la médula espinal, ¿no? Entonces, aquí tenemos la médula, que esta médula está pasando por los agujeros vertebrales y por los espacios que quedan entre cada vértebra, que se conocen como agujeros de conjunción, salen las distintas ramas que podemos observar acá. Observen que en la médula espinal están saliendo ramas, ¿cierto? Hacia los laterales. Esas ramas nerviosas abandonan la columna y la médula por los agujeros de conjunción. Muy bien. Ahora, esas raíces nerviosas, cuando se anastomosan, cuando se unen, forman los llamados plexos nerviosos, ¿no? Entonces, los plexos son las anastomosis ¿de quién? De las raíces o ramas nerviosas de la propia médula espinal, que se forman justamente a la salida de la columna vertebral, ¿no? Por los agujeros de conjunción. Ahora bien, tenemos en la columna vertebral 4 regiones: cervical, dorsal, lumbar y sacrococcígea. La médula espinal va a formar plexos a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar y a nivel sacro. No así a nivel coccígeo, porque aquí está formada la cola de caballo, ¿no? Entonces, a nivel cervical, dorsal, lumbar y sacro va a formar los llamados plexos, que se llaman, de acuerdo a la región, plexo cervical. En el caso del plexo de la región dorsal, es plexo braquial. En la región lumbar, plexo lumbar. Y en la región sacra, plexo sacro, que se conoce como plexo lumbosacro. ¿Okay? Existe una pequeña excepción a nivel dorsal, porque a nivel dorsal, más que formar plexos, va a formar
nervios intercostales para la región de la caja torácica. Bueno, ahora bien, para poder entender qué son los plexos o de dónde provienen, es necesario hablar un poquito de médula espinal. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este punto? Vamos a hacer un corte. Aquí tengo la médula espinal totalmente vertical, completa. Lo que vamos a hacer es un corte de forma horizontal. Vamos a hacer un corte de forma horizontal y vamos a observar cómo es por dentro la médula espinal. Por dentro. ¿Ok? Vamos a observar cómo es por dentro la médula espinal. Vamos a echar la pizarra. Igual. Pero tiene su detalle. Bueno, que hay que poner bastante atención para poder entender. Aquí yo tengo la médula espinal, parte del sistema nervioso periférico. Aquí tengo el agujero magno, por donde abandona base de cráneo, ¿no? Y aproximadamente a nivel de L3, L4 se va haciendo un poco más angosta y finalmente se divide en múltiples ramas que van a formar la llamada cola de caballo, ¿no? La médula espinal está recogiendo los agujeros vertebrales, ¿no? Ahora, en la médula espinal nacen ramas van a nacer múltiples ramas que van a abandonar la médula por los agujeros De conjunción. ¿no? Que son los agujeros que se forman por la interposición de las vértebras unas sobre otras. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte horizontal y vamos a cortar este pequeño pedazo de la médula espinal. ¿Okay? Y lo que nos queda es más o menos una estructura básica. Si hacemos un corte de la médula espinal, la vemos por arriba, nos queda una estructura así, ¿no? Una forma así. Esto se conoce como surco anterior. Y este es el surco posterior. ¿Cómo diferencio el surco anterior del surco posterior? Porque el surco anterior es mucho más marcado, es mucho más notorio. El surco posterior es casi cerrado, imperceptible en algunos casos. Entonces, esto es anterior y esto es posterior. Esto va a ser anterior en la médula y esto va a ser posterior. Aquí yo tengo la sustancia blanca y en la parte central tengo la sustancia gris. ¿Okay? Más o menos tiene una forma así, ¿no? A esto lo conocen como astas posteriores y esto astas anteriores. ¿No? Justamente la sustancia gris recibe este nombre porque de ella emergen los nervios, ¿cierto? La sustancia blanca porque ahí tenemos la mielina, las neuronas y demás. Bien, hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Hemos hecho un corte horizontal de la médula y nos queda esta parte, ¿no? Surco ventral anterior, surco ventral posterior también, porque se encuentra en la parte más media. ¿Okay? Hasta anterior, hasta posterior. Ahora, la médula espinal, cuando recorre la columna vertebral, va a emitir ramas nerviosas que van a salir por los agujeros de conjunción. Entonces, van a salir del asta anterior ramas nerviosas anteriores y del asta posterior ramas nerviosas posteriores. De forma ordinaria, o sea, cuando digo ordinario quiere decir que de forma normal, las astas anteriores son
motores. Y las ramas posteriores son sensitivas. ¿Okay? De forma ordinaria. Ahora, pero eso no quiere decir que las ramas anteriores no perciban o no transmitan sensibilidad. Resulta que en algunas ocasiones de las ramas posteriores una ramita sensitiva va a acompañar siempre a una rama motora. ¿Okay? Las ramas anteriores, ramas nerviosas anteriores que salen de las astas anteriores de la médula espinal, hasta acá, van a formar los plexos nerviosos. ¿A qué nivel? A nivel cervical, a nivel braquial, que sería este miembro superior. A nivel torácico, no forma un plexo como tal, aquí forman los nervios intercostales. Pero es un plexo, es una cadena de nervios intercostales. Y luego tenemos otro plexo a nivel lumbosacro. ¿Okay? Estos plexos son tanto sensitivos como motores. ¿Por qué? Porque reciben una rama sensitiva de las astas posteriores. Eso quiere decir que van a dar inervación motora y sensitiva. Las astas posteriores o las raíces posteriores, estas son encargadas de inervar a la región posterior del cuerpo. Es decir, a toda la musculatura de la región posterior. Músculos de la columna vertebral posterior, los intercostales por la parte posterior, etc. ¿No? Toda la región del tronco, cuello, tronco, pelvis de la parte posterior está inervada por esta porción de la médula espinal, por las raíces posteriores, que en su gran mayoría son sensitivas y nacen de las astas posteriores de la médula. No forman plexos, no hay plexos. ¿Quiénes forman plexos? Las raíces anteriores de la médula espinal, ¿no? Que nacen de las astas anteriores, ¿no? Estas forman los plexos nerviosos: cervical, braquial, lumbar, sacro o lumboso. A nivel torácico, no, forman los nervios intercostales. ¿Okay? Entonces, estos plexos lo que hacen es dar inervación motora y sensitiva a la musculatura del cuello, a la musculatura del miembro superior, incluyendo músculos del tórax, como ser los pectorales, el subclavio. En la región braquial, obviamente, a todos los músculos del miembro superior. En la región lumbosacra, a los músculos de la región lumbar y del miembro inferior. Y de acuerdo a la región reciben diferentes nombres: plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbosacro y demás. ¿Qué es un plexo entonces? Es la anastomosis de quién? De una raíz anterior con otra raíz anterior. ¿Por qué? Nuevamente, primero espinal, aquí tengo una apófisis espinosa, aquí tengo las apófisis articulares, por aquí tengo un pequeño agujero de convulsión, ¿cierto? Que se forma por la deposición de una vértebra. Aquí tengo una vértebra, por aquí tengo otra vértebra. Aquí tengo otro agujero de convulsión, y por aquí tengo una vértebra, por aquí tengo una vértebra, por acá tengo otro agujero de convulsión, y por acá tengo otra vértebra. Ya me canso. Hace mucho tiempo que no digo. Ahora, Espera. por aquí tengo, en la parte central tengo la médula Espinal. ¿no? Puede ser la médula espinal de color rojo para que se pueda diferenciar. Entonces, vértebra, 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 ¿cierto? Entre cada vértebra un espacio, que son los agujeros de confusión. Por aquí sale una raíz anterior,
aquí sale otra raíz anterior. Por aquí sale una raíz anterior. Por aquí sale otra raíz. Eso es el plexo. Podemos seguir Hasta hacia terminar. abajo. Y la unión de una raíz anterior con otra raíz Al anterior anterior es el plexo. forman los Plexo. Oh, ok. plexos. ¿No? La unión de. Entonces, básicamente lo que está pasando en este punto es que la raíz anterior de esta vértebra hace anastomosis con la raíz anterior de la vértebra que está por debajo. Esta con esta y van formando plexos Plexos. nerviosos. ¿Okay? Hasta aquí se entiende. Sí. Perfecto. Ahora, otro aspecto importante que hay que destacar, ¿no? Y que es donde normalmente nos confundimos. ¿Cuántas vértebras tengo yo cervicales? 7. Pero cuando avancemos plexo braquial, hay una que se llama C8. Sí. Pero no tenemos 8 vértebras cervicales. ¿Tenemos? 7. Entonces, ¿cómo se explica que durante más de 50, 60, 70, 80, qué sé yo, 100 años, hablemos de cervical 8? No nos apareció una octava vértebra cervical en estos últimos 100 años, ¿sí? Seguimos teniendo 7 De vértebra vértebras. cervical. Ahora, ¿por qué hago una aclaración? Porque seguramente va a generar confusión cuando hablemos de plexo braquial. A nivel cervical, los nervios se cuentan desde la vértebra inferior. A ver. Para que entendamos. Aquí tengo el agujero mago, No. ¿cierto? Sí. Hueso Occipital. Aquí tengo la primera vértebra cervical. El atlas. ¿No? Lax. El atlas es la única vértebra cervical que no se anastomosa Con con otra otra vértebra vértebra. por la parte superior, sino que lo hace con el hueso Occipital. Entonces, teóricamente, entre atlas y occipital debería de haber una conjunción, pero no hay, ¿cierto? Sí. Porque no es una vértebra, es un hueso. Entonces, no hay agujero de conjunción en la parte superior entre atlas y axis. Hay entre atlas Y y axis. axis. No hay entre atlas y occipital, hay entre atlas y axis. Aquí tengo el disco intervertebral, por aquí tengo el axis y aquí sí tengo agujero de conjunción entre atlas y axis. ¿no? Entonces, comenzamos a contar desde la axis. C1 por debajo del occipital. Aquí sería C1. C1. Oh, ok. Se debe estar por acá, ¿cierto? Teóricamente debe estar aquí C1, pero es más abajo. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Llegamos a C7. Hemos recorrido y llegamos a C7. Aquí tengo C7, disco intervertebral. Y aquí tengo ya torácica o dorsal 1. ¿Sí? C7 o dorsal 1. Ahora, entre C7 y torácica 1 hay un agujero de conjunción. ¿No? Ahora, por entre C7 y torácica 1 hay un agujero de conjunción. ¿No? Entonces, no vieron más remedio, como no hay vértebra para este agujero, no hay una octava vértebra cervical. Dijeron, en vez de quitar una vértebra dorsal, pues es más fácil colocarle a este nervio C8. Ya, nervio. Porque como no hay una vértebra cervical 8, pero había un nervio excedente, dijeron, para que este nervio no quede sin nombre, o quede un nervio innominado, dijeron, le vamos a poner C8, que es el nervio que se encuentra justamente entre torácica 1 y cervical 7. ¿No? Aquí sí podemos comenzar a contar los agujeros de conjunción entre vértebra y vértebra.
aquí no. Porque lamentablemente entre occipital y vértebra cervical 1 no hay abertura de conjunción. Porque los ángulos de conjunción se forman por la interposición de las vértebras, una sobre otra. Aquí se interpone, se siente sobre D1. Aquí, atrás, como es occipital, no hay interposición, no hay abertura de conjunción. ¿Okay? Por eso hay un nervio, una vértebra que se llama C8. cervical 8. Para que cuando llegue el momento, ustedes sepan de dónde viene ese nervio, cervical 8. ¿Okay? ¿Se entendió, no? Sí. Eso me costó muchísimos años entenderlo cuando era estudiante. Yo sabía, no entendía de dónde salía ese 8. Veía video, veía el libro, y el libro simplemente te confundía más. Así que preguntando a especialistas, yo me di cuenta, ya me explicaron de esa forma, mucho más fácil. Hay otra explicación que es mucho más compleja, ¿no? Que habla de los nervios, de los orígenes, pero la más fácil y básica es la que acabamos de... ¿Se entendió aquí? Sí. Sí. Entonces, las raíces anteriores nerviosas de la médula espinal van a formar una médula cervical, braquial y lumbosacro, los huesos. ¿Ok? Son motoras y sensitivas. ¿Por qué? Porque la raíz posterior de la médula espinal tiene una ramita Sensitiva. para que la inervación sea mixta, tanto motora como sensitiva. Muy bien. ¿Puedo borrar, no? Sí. Está grabando, borra nomás. Ay, qué tanto molesta. Pausalo. Espérate en el. Está pasado. No está grabando. Nuevamente vamos a ahora sí vamos ya a hablar de plexo cervical como bueno, plexo cervical entonces va a ser la anastomosis de las raíces anteriores de la médula espinal, ¿no? Y reciben una raíz sensitiva de la asta posterior. Entonces, aquí tenemos vértebra cervical 1, vértebra cervical 2, vértebra cervical 3 y vértebra cervical 4. Deja mi pierna acá. Yo te amo. Ay. Vértebra, Aquí humilde. vértebra, los agujeros de conjunción no son agujeros como tal, son espacios, pero se los llama de forma ordinaria agujeros para poder entender el concepto. Entonces, de C1 va a salir una raíz anterior. De C2 va a salir otra raíz anterior que se va a anastomosar con C1. De C2 sale otra raíz anterior que hace anastomosis 2, C4. Es más arriba. Voy a comenzar más arriba porque me falta una asa. ¿Dónde está el borrador? ¿Te lo paso, por favor, Alexis? Plexo cervical es muy fácil.